Bueno, ingenieros, buenas noches. Bienvenidos como siempre a la clase de hoy. Vamos a avanzar con la sección 6 de nuestro módulo 2, referente al Ether Channel o a la agregación de enlaces. Eh, la diapositiva dice añadidura de enlaces, pero un término más usado es agregación de enlaces o link aggregation. A ver, ayer que veíamos Spanning Tree, veíamos que el algoritmo de Spanning Tree tiene la función de deshabilitar los enlaces entre switch que pueden ser redundantes o que pueden provocar un bucle de capa 2. Por ejemplo, si tenemos una topología como la que vemos ahora en la figura, en esta topología el algoritmo de árbol de expansión o el STA, Spanning Tree Algorithm, haría la función de deshabilitar dos de esos enlaces. ¿Cuál deshabilita? Pues ya vimos ayer cómo se hace eso con el ID del vecino, con la prioridad del puerto del vecino o con el eh, ID del puerto del vecino más bajo, entre todos lo más bajo. Ese queda como puerto habilitado y el otro queda como puerto deshabilitado o como puerto designado. Pero ¿qué ocurre? Resulta que muchas veces tenemos la necesidad de colocar enlaces dobles o triples o cuádruples entre switch, no para tener una ruta redundante simplemente, sino para aumentar el ancho de banda que tenemos disponible entre un switch y otro. Por ejemplo, si tenemos una conexión entre switch de 100 megabits, puede que queramos tener otro enlace también de 100 megabits para tener de manera teórica 200 megabits de ancho de banda entre los dos switch, pero el spanning tree nos bloquea eso. Entonces, ¿qué ocurre? Para subsanar esa situación, aparece el mecanismo de agregación de enlaces o de link aggregation. El link aggregation o agregación de enlaces es una tecnología que no es exclusiva de los switch Cisco. Sin embargo, en la tecnología o en la terminología de Cisco se conoce como Ether Channel o Ether Canal, como lo quieran pronunciar. Un Ether Channel es un mecanismo que nos permite unir dos enlaces para no solamente tener redundancia por si uno de los enlaces falla, bueno, dos o más enlaces, ojo, ahorita vamos a ver cuáles son las restricciones. Y no solamente para tener redundancia en caso de que alguno de los enlaces falle, sino también para incrementar el ancho de banda del enlace. Cuando nosotros cuando utilizamos Ether Channel, el protocolo de árbol de expansión o el Spanning Tree o STP ve esos enlaces que están formando un Ether Channel como si fueran un único enlace. Es decir, desde el punto de vista lógico, estas dos líneas que tenemos aquí son un solo enlace. Por eso el Ether Channel no deshabilita ninguno. Ahora, desde el punto de vista de funcionamiento, no hay forma de que se cree un bucle de capa 2. ¿Por qué? Porque a la hora de operar, efectivamente estos dos links, estos dos enlaces que tenemos aquí, van a actuar como uno solo. Entonces, si se recibe una trama a través de cualquiera de los dos links que tenemos aquí, a través de cualquiera de los dos enlaces, este switch va a asumir que la recibió por los dos y no va a replicar la trama de difusión por el enlace eh, adicional, sino que va a asumir que lo recibió por los dos. Es decir, ambos switch van a ver estas dos líneas de conexión o estos dos puntos de conexión como si fueran uno solo. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de tener Ether o agregación de enlaces? Vamos a leer lo que nos dice la diapositiva. Nos dice que la mayoría de las tareas de configuración se pueden realizar en la interfaz Ether en lugar de en cada puerto individual, lo que asegura la coherencia de la configuración de todos los enlaces. A ver, ¿a qué hace referencia esto? Cuando nosotros creamos una agregación de enlaces o un enlace Ether ese enlace puede tener dos, tres, 4, 5, 6, 7 o hasta 8 enlaces, hasta 8 puertos físicos. Esos 8 puertos físicos van a conformar un puerto agregado o un port channel, se le denomina, lógico, que los involucra a todos. Entonces, las operaciones de configuración que usted haga sobre ese puerto lógico que se crea o sobre ese enlace agregado que se crea, aplican para los
2, 3, 4 u 8 enlaces que tenga disponibles o que tenga agregados en ese enlace. Otra de las ventajas nos dice que Ether Channel depende de los puertos de switch existentes, es decir, no es necesario actualizar el enlace a una conexión más rápida o más costosa para tener ancho de banda. A ver, una de las formas que se utilizan para tener más ancho de banda en los enlaces entre switch es colocar unos módulos que se llaman módulos SFP. S de sol, F de faro, P de papá. Y eso es el acrónimo de Short Factor Form o Short Factor Port, que es un puerto de factor de forma pequeño y son unos modulitos que le colocamos a los switch y en los cuales podemos conectar, por ejemplo, fibra óptica. Esos puertos son de diferentes tipos. Los hay para agregar puertos de 10 gigabit, los hay para agregar puertos de fibra óptica, los hay para agregar diversos tipos de puertos. Son como unos módulos que se le insertan al switch. Entonces, una de las formas de aumentar ancho de banda es simplemente tener un enlace de fibra óptica. En el caso del Ether Channel, la ventaja es que no necesitamos comprar módulos adicionales ni necesitamos comprar cableado diferente. Con los puertos normales del switch podemos crear agregación de enlaces o podemos crear Ether Channel. Ahora, eso es una ventaja, pero también es una desventaja. Ahorita veremos por qué. Como tercero nos dice, el equilibrio de carga ocurre entre los enlaces que forman el mismo Ether Channel. Según la plataforma de hardware, se pueden implementar uno o más métodos de equilibrio de carga. Estos métodos incluyen equilibrio de carga de la MAC origen a la MAC destino o equilibrio de carga de la IP origen a la IP destino a través de enlaces físicos. A ver, teóricamente, si nosotros tenemos dos enlaces o cuatro enlaces, por ejemplo, al estar conformados en un enlace agregado, las tramas que deban viajar entre un switch y otro se repartirán entre esos cuatro enlaces. Para efectos del CCNA vamos a asumir que sí, que la carga se equilibra y que por ende vamos a tener, si son cuatro enlaces de 100 megabits, vamos a tener 400 megabits de ancho de banda. Cuando se certifiquen en CCNA y pasen a CCNP, se van a dar cuenta que no es tan cierto eh, esto que estamos diciendo acá y que como nos dice la diapositiva, los equilibrios de carga se configuran de diferente manera, pero no son 100% efectivos, es decir, la carga no se reparte 100% igual entre todos los enlaces y no vamos a tener 400 megabits efectivos si unimos cuatro enlaces de 100 megabits. Vamos a tener un poco menos de ancho de banda. Pero como les digo, eso de cara a este curso asumamos que sí y que hay equilibrio de carga perfecto allí. Ether Channel crea una agregación que se ve como un único enlace lógico. Cuando existen varios grupos de Ether Channel entre dos switch, el Spanning Tree puede bloquear uno de los grupos para evitar los bucles de switching. Cuando Spanning Tree bloquea uno de los enlaces redundantes, bloquea el Ether Channel completo. Esto bloqueará todos los puertos que pertenecen a este enlace Ether Channel. Donde solo existe un único enlace Ether Channel, todos los enlaces físicos en el Ether Channel están activos, ya que el STP solo ve un único enlace lógico. Era lo que les decía. Aquí el Spanning Tree ve estas dos líneas o estos dos cables como un solo enlace y ve estos dos como un solo enlace, entonces no bloquea ninguno. Pero si yo creo otro enlace agregado, otro Ether Channel con otras dos líneas, y los configuro como otro Ether Channel diferente, el Spanning Tree sí bloqueará uno de los dos para evitar bucles de capa 2. Y por último nos dice que Ether Channel proporciona redundancia, ya que el enlace general se ve como una única conexión lógica. Además, la pérdida de un enlace físico dentro del canal no crea ningún cambio en la topología. Por lo tanto, no es necesario volver a calcular el árbol de expansión, suponiendo que haya por lo menos un enlace físico presente. El Ether Channel permanece en funcionamiento incluso si su rendimiento general disminuye debido a la pérdida de un enlace dentro del Ether Channel. Esto es muy positivo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos estos dos enlaces y uno se pierde, uno de los dos se desconecta o falla o se rompe el cable o lo que sea, en situación normal, cuando un enlace se rompe, el spanning tree recalcula todo y habilita el otro enlace. Pero en este caso, si se pierde uno de los dos, una de las dos conexiones, por la razón que sea, como el Ether Channel tiene por lo menos una conexión activa, no se desactiva el puerto.
Y el spanning tree no ve que nada, que ningún puerto falló, que ninguna conexión falló, y el árbol de expansión sigue funcionando tal cual como estaba. Eso evita microinterrupciones en la comunicación en la red. ¿Preguntas hasta ahí? No, no, señor. Ok. Ahora, Ether Channel tiene ciertas restricciones. Una de las restricciones es que no pueden mezclarse los tipos de interfaz. Por ejemplo, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet no se pueden mezclar dentro de un único Ether Channel. Es decir, si su switch maneja interfaces Gigabit e interfaces Fast Ethernet e interfaces Ethernet, si usted va a armar un Ether Channel, tiene que armarlo con interfaces del mismo tipo. O todas son Gigabit, o todas son Ethernet, o todas son Fast Ethernet. Ahora, el Ether Channel, usted lo va a conectar a otro switch que también debe tener configurado el Ether Channel. Los puertos del otro switch no tienen que ser los mismos. Es decir, si usted arma un Ether Channel en el switch A con los puertos 1, 2, 3 y 4, o sea, un Ether Channel de 4 puertos, y manda esos 4 enlaces a un switch B. En el switch B los puertos pueden ser cualquiera, no tienen que ser 1, 2, 3, 4. Sí, pueden ser cualquiera, pero la condición es que deben ser iguales a los puertos de origen, es decir, a los puertos del switch A. Si los del switch A eran gigabit, los del switch B deben ser gigabit. Si eran fast Ethernet, deben ser fast Ethernet. Si eran Ethernet, deben ser Ethernet. Aunque lo que les digo de Ethernet es por decirles, en realidad no hay Ether channels con puertos Ethernet. Bueno, nos dice que en la actualidad cada Ether Channel puede constar de hasta 8 puertos Ethernet configurados de manera compatible. El Ether Channel proporciona un ancho de banda full duplex de hasta 800 megabits. Fast Ether Channel. U 8 gigabits, Gigabit Ether Channel, entre un switch y otro switch o host. ¿Qué significa esto? Podemos agrupar en un Ether Channel hasta 8 puertos. 8 puertos Fast Ethernet u 8 puertos Gigabit Ethernet. No podemos mezclarlos como vimos en el punto anterior. El número máximo de puertos que puedo agregar son 8. Ahora, en un switch Cisco Catalyst 2960 de capa 2 soporta actualmente hasta 6 Ether Channels. Es decir, puedo tener cada Ether Channel con 8 puertos y en el mismo switch puedo tener máximo 6 Ether Channels creados. Es decir, de mi switch puedo usar 48 puertos para hacer Ether Channel, lo cual pues ya me deja el switch sin puertos, ¿no? Esa es la desventaja que tiene utilizar Ether Channel. Sin embargo, a medida que se desarrollan nuevas versiones de iOS y cambian las plataformas, se refiere al hardware aquí, algunas tarjetas y plataformas pueden admitir una mayor cantidad de puertos dentro de un enlace Ether Channel, así como una mayor cantidad de gigabit Ether Channels. Esto es cierto, hay switches que soportan más Ether Channels y más puertos por Ether Channel, pero de cara al examen y de cara a todo el contexto de nuestros SNA, vamos a asumir que son máximo 8 puertos y máximo 6 canales o Ether Channels, ¿vale? Con eso ya tenemos. La configuración de los puertos individuales que forman parte del grupo Ether Channel debe ser coherente entre ambos dispositivos. Si los puertos físicos de un lado se configuran como enlaces troncales, los puertos físicos del otro lado también se deben configurar como enlaces troncales dentro de la misma VLAN nativa. Además, todos los puertos en cada enlace Ether Channel se deben configurar como puertos de capa 2. ¿A qué hace referencia? Realmente, si yo pongo un Ether Channel es para interconectar dos switch. Lo mejor que puedo hacer es configurarlos como enlace troncal. Debo configurarlos como enlace troncal en los dos switch y en los dos switch debo asegurarme de tener la misma VLAN nativa. Por defecto va a ser la misma, porque la VLAN nativa por defecto es la VLAN 1. Pero recuerden que por temas de seguridad es preferible cambiar la VLAN nativa de VLAN 1 a otra VLAN diferente. ¿Listo? Ahora nos dice, cada Ether Channel tiene una interfaz de canal de puertos lógica, es decir, cada vez que usted crea una agregación de puertos, se crea una interfaz lógica. Como se muestra en la figura, la configuración aplicada a la interfaz de canal de puerto afecta a todas las interfaces físicas. Esto ya se los había dicho antes. Protocolos de negociación automática. Ether Channel maneja dos protocolos de negociación automática con los que se pueden conformar Ether Channels.
Los dos protocolos son el PAC-P y el LAC-P. El PAC-P es un protocolo propietario de Cisco y el LAC-P es un estándar. Digamos que es la diferencia más significativa entre los dos. Ahora, ¿qué es importante conocer de PAC-P y de LAC-P? Los modos de configuración. Cuando nosotros vamos a configurar Ether Channel o cuando vamos a crear Ether Channel, hay dos modos de configuración básicos. En el PAC-P tenemos el modo deseable o desiderable y el modo auto. Vamos a poner esto en inglés para ver el nombre del modo correcto. En PAC-P tenemos el modo desiderable y el modo auto. El modo desiderable se parece a eso que veíamos en el DTP. El modo desiderable es un modo activo, es un modo que intenta convertir el enlace en un port channel e intenta que el otro extremo se convierta en un port channel también. El modo auto es un modo que permite la negociación, es decir, si el otro extremo, el otro switch le dice, oiga, me quiero convertir en port channel, entonces este modo acepta la conversión en port channel, pero no la inicia. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo dos extremos, los dos switch, uno configurado en modo desiderable y el otro también, pues ambos van a poderse convertir en un port channel, porque el desiderable inicia la negociación y acepta la negociación. Si tengo uno en desiderable y el otro en automático, se va a establecer el port channel entre los dos switches. ¿Por qué? Porque el desiderable va a iniciar la negociación, el auto la va a aceptar. Pero si los tengo los dos en auto, ninguno la va a iniciar y por ende no voy a tener el port channel activo en los dos switches. Ahora, hay un tercer modo que es on, pero resulta que este modo nos lo ponen aquí como un modo de PAC-P, pero resulta que el modo on en realidad significa que no negocie nada, no use ningún protocolo de negociación, sino que a la brava intente formar el port channel. Para el modo on, pues lo mejor es que los dos dispositivos estén en modo on. Sin embargo, por acá vamos a ver la tabla. Si tenemos on y on, yes. Si tenemos on y desiderable o auto, no se va a formar. Desiderable y desiderable sí, desiderable y auto y desiderable sí, y auto no. ¿Listo? Pero recordemos, on en realidad es no negocie, no use PAC-P, conviértase en un port channel si puede y punto. ¿Vale? Ahora, el LAC-P tiene también dos modos de operación. Active, que es lo mismo que el desiderable, y passive o passive, que es lo mismo que el auto. Son exactamente lo mismo. Y el on, que nuevamente es no negocie. Póngalo en modo por channel o agregación de enlaces de manera forzada, de manera estática, por llamarlo de alguna manera. En redes, cuando algo es configurado a mano por el administrador, significa que es estático, se le dice estático. Entonces, de manera estática, conviértalo en un enlace. Ahora, cuando nosotros configuramos un port channel en on, le estamos diciendo sea por channel. ¿Con cuál protocolo? ¿PAC-P o LAC-P? Con ninguno de los dos, manualmente. Si lo configuramos en Desiderable, estamos configurando el port channel en el modo PAC-P Desiderable. Si lo configuramos en Active, modo LAC-P activo. Si lo configuramos en Passive, es LAC-P pasivo. Y si lo configuramos en Auto, es PAC-P automático. ¿Vale? La configuración en lo único que se diferencia es en el modo, que el modo puede ser Desiderable, Auto, Active o Passive. Y es la única diferencia que hay. Nosotros en ninguna parte decimos, oiga, use LAC-P o use PAC-P. No, no lo decimos. Simplemente eso se sobreentiende cuando decimos el modo de configuración. Y como lo ven, es lo mismo. El active es lo mismo que el desiderable, entonces activo y activo forman enlace, activo y pasivo forman enlace, pasivo y activo forman enlace, pasivo y pasivo no lo forman porque es lo mismo que un auto y un auto. On y pasivo o activo no lo forman y on sí lo forman porque no hay protocolo de por medio. Ahora, ¿cómo se configura el Ether Channel? Vamos a mirar la guía de configuración del Ether Channel de una vez. Lo primero que nosotros debemos hacer es crear el channel group o la interfaz agregada, ¿sí?
¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos las interfaces que queremos agregar en el interchannel o en el channel group o en la interfaz agregada. ¿Cómo lo hacemos? Con interface range, fast Ethernet 01, por ejemplo, en este caso, guión 2. Aquí estamos seleccionando desde la interfaz 01 hasta la interfaz 02. Esto no solamente, recuerden, no solamente es para crear interchannel. Esto me sirve para cualquier configuración que yo quiera hacer. Si yo quiero deshabilitar esos dos puertos, yo ingreso a Interface Range Fast Ethernet 01-2 o 3 o todos los que quiera y le digo Shutdown y con eso los deshabilité. Es decir, esto simplemente es para seleccionar un grupo de puertos a los que les voy a hacer una operación o una configuración conjunta, es decir, al mismo tiempo. Ahora, luego de que selecciono las interfaces con el Interface Range, lo que hago es crear mi grupo o canal de interfaces agregadas. ¿Cómo lo creo? Con Channel Group, el número del group, que puede ser 1, 2, 3, 4, hasta 6 que soporta, y el modo. En este caso le estoy diciendo modo active. ¿Qué significa que le esté diciendo modo active? Que voy a usar LACP. Si le hubiera dicho modo desiderable, estaba usando PACP. Si le hubiera dicho auto, estaba usando PACP. Y si le hubiera dicho passive, estaba usando LACP. O le puedo decir on y no estoy usando ninguno de los dos. ¿Vale? Luego de que he creado el channel group, vemos que aquí dicen Creating a Port Channel Interface por Channel 1. Yo creo un grupo de canal, pero la interfaz virtual que vamos a crear o la interfaz agrupada se va a llamar Port Channel con el número que yo haya colocado aquí como Channel Group. Entonces, ahora, para hacer la configuración de la interfaz agrupada, yo ingreso a Interface por Channel 1 porque fue la que creé aquí con el grupo, interface por channel 1 y la configuro como enlace troncal, switch por mode trunk, switch por trunk, allow with VLAN, la 1, la 2 y la 20, y vamos a asumir que aquí la VLAN nativa es la 1 porque no la estamos configurando y aparte la estamos permitiendo. Entonces aquí la VLAN nativa sería la 1. Si la hubiéramos cambiado, si la quisiéramos cambiar, diríamos switch por trunk native VLAN y el número de la VLAN que quisiéramos colocar. ¿Dudas, inquietudes hasta ahí? No, señor. Ok. 5 minutos. Hagamos este validador de sintaxis 623 para configurar un Ether Channel. Son las 6:54, 7 en punto. Activo micrófono nuevamente. Listo, chicos. ¿Cómo les fue con eso? ¿Vieron? Listo, profe, bien. Ah, vale. Ok, perfecto. Bien, Bueno, señor. ok, aquí tenemos un packet tracer, pero vamos a pasarlo por alto un momento para que alcancemos a ver la siguiente unidad y luego sí, pues nos dedicamos a la práctica. A ver, DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP es el protocolo o el servicio de capa de aplicación que nos permite tener configuración automática de direccionamiento IP para los hosts. Es decir, este es el servicio que hace que nosotros podamos coger nuestros hosts y decirles que obtengan una dirección de manera automática. Ahora, ¿cómo funciona? Una pregunta, qué pena. Sí, O sea, en LACP la única forma de uno identificarlo es colocándole active, ¿sí? sí. Y si, yo- y si yo voy a colocar PAGP, entonces es on o desirable. Y ya no hay que hacer No, más nada. Lo mismo. desiderable o auto. El on recuerda que no es ni PACP ni LACP. El on es manual, estático, sin protocolos. Ay, o sea que yo coloco lo mismo, Channel Group 1 modo on. Y es sin. Sin protocolo, exactamente. ¿Y qué problema? Y digamos, ¿qué diferencia tiene? Pues la diferencia es que aquí no va a haber negociación. A ver, de hecho, yo les soy sincero. Existe el PACP y existe el LACP, pero es una recomendación. Si queremos evitar problemas, configurémoslo en on. ¿Vale? Ok. ¿Vale? Esa es como mi recomendación. Porque no es que sea muy dispendiosa esa configuración como para tener un protocolo que la haga y tener negociaciones allí. No es muy dispendiosa. Bueno, otra cosa.
nosotros ahí vimos que el puerto lo configurábamos como un enlace troncal, ¿vale? Pero es posible que el puerto en un link aggregation no sea un enlace troncal. ¿Por qué? Porque algunos servidores, algunas tarjetas, algunas interfaces de red de servidores manejan agregación de puertos, manejan algo parecido a la agregación de puertos. Entonces, nosotros configuramos en el switch agregación de puertos, por ejemplo, de 4 enlaces o los enlaces que tenga el servidor en su interfaz de red, y conectamos esos 4 puertos al servidor. Ese enlace será un enlace de acceso y estará en una VLAN específica. No será un puerto troncal. ¿Vale? Ok, profe. Otra pregunta. Es que vi ahí que en los modos, o sea, no entiendo por qué, digamos, sale en el modo, digamos, de ALGPI sale on active y passive, y en el otro sale, en el PAGP sale on y on. Por eso les dije, es un tema que Cisco lo pone así en la documentación, pero en realidad ON no es ni PACP ni LACP. De hecho, Ah, creo que lo dice. A ver, aquí LAC Configuration. Si vemos aquí donde dice los modos, por acá donde dice, acá arriba, Mode Settings. Acá nos dice, on, mire, dice, este modo fuerza las interfaces a crear un canal sin LACP. Las interfaces configuradas en el modo on no intercambian paquetes de LACP. Eso lo dice aquí en LACP. Y si nos vamos a PACP, Mode Settings, on, este es LACP. On. Este modo fuerza las interfaces a un canal sin PACP. Las interfaces configuradas en el modo on no intercambian paquetes de PACP. Entonces, como ven, en ambos casos dice lo mismo. ¿Qué significa? Que on no pertenece a PACP, on no pertenece a LACP, on es sin protocolo. ¿Listo? ok, profe. Vale. Otra cosa que deben tener en cuenta es que todos los puertos deben estar configurados a la misma velocidad, deben tener el mismo modo de duplex, etcétera, etcétera. Esas cosas, mejor dicho, los puertos tienen que ser igualitos, en tanto en configuración como en las características físicas para poder formar un enlace, ya sea con LACP, PACP o sin protocolo, con el modo ON. ¿Cómo opera el protocolo de HCP? El protocolo de HCP opera o se inicia el funcionamiento cuando un terminal, un equipo de usuario, arranca, inicia y está configurado para obtener direccionamiento IP de manera automática. Inmediatamente envía un mensaje de descubrimiento de servidor de HCP al cual el servidores de HCP, el servidor o servidores de HCP que estén en la red van a responder y le van a hacer una oferta de arrendamiento de dirección. En DHCP existe este concepto que se denomina es un leasing o un arrendamiento de dirección o de configuración IP. Ese arrendamiento tiene un tiempo de expiración que normalmente está como en 24 horas. ¿Sí? Cuando ese tiempo de expiración de arrendamiento se acaba, perdón, el arrendamiento expira. ¿Qué significa? Que el servidor de HCP considera, perdón, que esa dirección que le había asignado a un cliente queda libre y se la puede asignar a cualquier otro cliente que se la pida. Sin embargo, antes de que se acabe el periodo de arrendamiento, el cliente puede decirle al servidor de HCP, oiga, extiéndame el arrendamiento de la dirección y se lo extiende por otras 24 horas. Ahora, existe la posibilidad, sobre todo en servidores de HCP por software, existe la posibilidad de asignarles arrendamientos fijos a ciertos clientes con ciertas direcciones MAC. Es decir, el servidor de HCP usted lo instruye y le dice, oiga, si algún cliente con esta dirección MAC le pide una dirección, siempre asígnele esta y no se la asigne a nadie más. Entonces, eso es una dirección automática, pero es casi fija. Es decir, usted puede estar seguro que su equipo siempre va a tener la misma dirección. Pero como les digo, no todos los servidores de HCP hacen esa función. Ahora, en más detalle, la operación del DHCP, ¿cómo funciona?
La operación del DHCP funciona a través de un mecanismo que tiene un acrónimo curioso que se denomina DORA, DORA, como el nombre femenino Dora. Es bueno recordar Dora porque nos ayuda a recordar los nombres de los mensajes de DHCP y de la secuencia de esos mensajes de DHCP. Cuando un equipo cliente inicia y está configurado para obtener direccionamiento IP automático, envía a la red un mensaje broadcast o mensaje de difusión, un mensaje que se denomina DHCP request. ¿Qué significa? Él envía una trama que es una trama de difusión, y esa trama lleva como contenido un mensaje que es DHCP request, o así se conoce. Ese mensaje de DHCP request lo van a interpretar o lo van a interceptar todos los servidores de DHCP que haya en la red. Ojo, en la misma red, en la misma LAN. ¿Listo? Y en la misma VLAN a la que pertenece el equipo. Si usted está utilizando VLANs, recuerde que los mensajes de broadcast solamente llegan a los puertos de sus VLANs. Entonces, los servidores que estén en la misma LAN o en la misma VLAN van a interpretar ese mensaje de DHCP request, que es el mensaje de descubrimiento de DHCP. Como ven, es un mensaje de broadcast. ¿Por qué de broadcast? Porque el cliente no sabe quién es el servidor de HCP, entonces tiene que enviarle la comunicación a la mayor cantidad de gente posible, a todos los que lo escuchen. Los servidores responden con un mensaje que también es unicast broadcast, es decir, es un mensaje eh, que se denomina DHCP offer. ¿Qué contiene el DHCP offer? El DHCP offer contiene la identificación del servidor, ¿sí? Contiene la identificación del servidor. Es un mensaje que se envía eh, al cliente, y aparte de la de identificación del servidor, contiene la información de direccionamiento que el servidor le va a proveer al cliente. Es decir, el servidor de DHCP junto con el DHCP offer, o en el DHCP offer más específicamente, le dice, oiga, le ofrezco esta dirección IP, con esta puerta de enlace, con estos servidores DNS, con estos servidores WINS o con toda la información que queramos incluir en el DHCP. Sin embargo, generalmente es dirección, máscara de subred, gateway predeterminado y servidores DNS. Todo eso va en este mensaje. Ahora, el cliente, el cliente va a responder otra vez con un mensaje de difusión, va a responder con un mensaje que se denomina DHCP request. Este DHCP request le va a llegar también a todos los servidores de DHCP que estén en la red. Pero el request contiene la información del servidor al que se le están aceptando los parámetros, y con eso los demás servidores ya saben que el servidor o que X servidor se le aceptaron sus parámetros y que los de ellos no. Entonces, ¿qué ocurre? Esos servidores de HCP lo que hacen es que dicen, listo, hasta aquí llega mi trabajo, yo no he asignado ninguna dirección. En cambio, el servidor seleccionado va a tomar ese mensaje de HCP request y le va a responder al cliente con un mensaje que se denomina DHCP Acknowledge o DHCP ACK. Este mensaje le confirma al cliente que la dirección le ha sido asignada, le confirma al cliente. Y aparte, el servidor de HCP guarda el registro de a qué cliente le asignó cuál dirección y a qué hora, minuto y segundo se le asignó y cuándo se vence esa asignación. La asignación, como les digo, puede durar 24 horas, pero usted puede configurar su servidor de HCP para que dure mucho menos. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? No sé, ¿no? Ok, entonces repito, el cliente envía un discover, el servidor responde con un offer, el cliente acepta con un request y el servidor confirma con un acknowledge o con un ACK. Es, digamos, el proceso. Ahora, para renovar el arrendamiento, antes de que se venza el arrendamiento, el cliente puede enviar un mensaje de request nuevamente al servidor que le asignó la dirección.
Como ven, este request ya no es difusión, sino es unidifusión. ¿Por qué? Porque el cliente sabe quién es el servidor y porque no le interesa que nadie más en la red tenga conocimiento de lo que está, de la información que está intercambiando con el servidor. O sea, ya no es necesario. Entonces le envía el request y el servidor le responde con un ACK nuevamente, con un DHCP ACK, y el arrendamiento de la dirección queda renovado. Ahora, ¿cómo configuramos direcciones? eh, ¿Cómo configuramos, perdón, nuestro router Cisco como servidor de DHCP? Aquí tenemos el router 1 y lo vamos a configurar como DHCP server. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Determinar el rango de direcciones excluidas. Es decir, las direcciones que el servidor de DHCP no le podrá asignar a ningún equipo en la red. Aquí estamos excluyendo la dirección 1 y la dirección 9. ¿Por qué estamos excluyendo la dirección 1 y la dirección 9? Eh, Porque, por ejemplo, es dirección 1, dirección 9 o dirección 1 hasta dirección 9. Ok, ¿por qué queremos excluir direcciones? Queremos excluir direcciones porque, por ejemplo, la dirección 1 es la dirección del propio router. La dirección 9 puede ser una dirección de un servidor o de una impresora o de cualquier dispositivo que nosotros no queremos que se asigne. Vamos a mirar un momento aquí. Regalen un segundo. Sí, es desde la dirección 1 hasta la dirección 9. Es lo que estamos excluyendo aquí. Entonces, en este rango de direcciones no se van a asignar ni la 1, ni la 2, ni la 3, ni la 4, ni la 5, hasta la 9. Ahora, si queremos excluir otro rango diferente, podemos meter nuevamente el comando ipdhcp exclude address, así como lo tenemos aquí abajo, perdón. Así como lo tenemos aquí abajo, podemos meter otro comando y excluir una dirección específica. En este caso estamos excluyendo la 254. ¿Por qué razón? Bueno, por la razón que sea, se la estamos colocando a una impresora, a otro router, a un servidor, a lo que sea. Luego de determinar cuáles son los rangos o direcciones excluidas, como ven, se puede un rango de la 1 a la 9 o una única dirección, la 254. Luego de eso creamos el pool de direcciones. El pool de direcciones es como un identificador lógico del grupo de direcciones de las que vamos a asignar. Se crea como con el comando ipdhcp pool y luego el nombre del pool de direcciones. Podemos tener varios pool de direcciones. Generalmente vamos a tener un pool para cada una de las redes a las que le queramos eh, asignar direcciones. Por ejemplo, este servidor, este router, puede ser servidor de DHCP para esta red que tenemos aquí, para la red 10, y puede ser servidor para la red 11. Entonces, vamos a tener un pool 1 que va a ser para la red 10 y podemos configurar un pool 2 que va a ser para la red 11. ¿Listo? Y la configuración en ambos casos será igual. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Decir la red. ¿Para cuál red es este pool? Y este pool es para la red 192.168.10.0 con máscara de subred 255.255.255.0, es decir, una red de 24 bits. Vamos a especificar como parámetros el default router y vamos a especificar como parámetros el DNS server y el nombre de dominio. El nombre de dominio lo podríamos excluir, no es necesario. El DNS server también lo podemos excluir, no es necesario. Sin embargo, si una máquina no tiene DNS, pues no va a poder acceder a redes a través del nombre de los dispositivos. Es decir, no va a poder entrar a un navegador y decir www.google.com.co, sino que le va a tocar escribir siempre las direcciones IP. Entonces, generalmente estos tres datos los vamos a encontrar. Este va a ser opcional, pero es recomendable colocarlo. ¿Listo? ¿Hasta allí dudas, inquietudes? Ninguna. Ok. ¿Cómo verificamos la configuración de DHCP? Para verificar la configuración de DHCP podemos examinar el running config
con el comando show running config y buscar la sección donde aparece la configuración de DHCP o escribiendo barra section de DHCP. ¿Esto qué hace? Esto nos muestra el running config, pero a partir de la sección de DHCP. Y allí vamos a ver los comandos de DHCP que nosotros incluimos en la configuración. En síntesis, esto nos va a permitir validar si tenemos algún comando erróneamente colocado. Verificar el IP de DHCP bindings. El IP de DHCP bindings nos muestra, o show IP de DHCP bindings, nos muestra los arrendamientos que ha hecho nuestro servidor de DHCP en este momento. Y nos dice que le asignó al equipo con la dirección MAC terminada en D8, le asignó la dirección 192.168.10.10. Y que ese arrendamiento termina en septiembre 15 del 2019 a las 8:42 de la mañana. Es decir, ya terminó. El siguiente comando, show IP DHCP Server Statistics. Las estadísticas de DHCP dentro de las cosas importantes es el número de pools de direcciones. Tengo un solo pool de direcciones. El número de asignaciones, 2 asignaciones. El número de mensajes Discover que ha recibido, 4. El número de mensajes Request que ha recibido, 2. Y son los que nos interesan a nosotros en este momento. Los Request y los Discover. Sin embargo, otro interesante, el DHCP Release, es cuando nosotros hacemos un ipconfig/release en nuestros equipos para liberar la dirección. ¿Listo? Pero digamos que los que nos importan en este momento son el Discover y el Request. Y más importante aún, el número de pools de direcciones y el número de asignaciones que ha hecho nuestro servidor. Y aquí básicamente es para verificar los terminales con un ipconfig/all, nosotros vamos a ver si el dominio que tenemos es el dominio que nosotros asignamos, pero también vamos a ver la dirección del servidor de DHCP Server, aquí lo tenemos. ¿Cuál fue el servidor de DHCP Server que nos dio la dirección? Y vamos a ver la configuración de Default Gateway y de DNS y la dirección IP que nuestro servidor DHCP nos asignó. ¿Dudas hasta ahí o todo claro? Bien hasta el momento, profe. Vale, listo. Ahora, ¿cómo deshabilitamos el servidor de DHCP de nuestro dispositivo Cisco? Con el comando no service DHCP. Con eso deshabilitamos el servidor de DHCP. ¿Cómo lo volvemos a habilitar? Con el comando service DHCP. ¿De dónde? Del modo de configuración global. Listo. Ahora, DHCP Relay o reenvío de DHCP. ¿Qué ocurre? El DHCP Discover y el DHCP Request inicial son broadcast, son mensajes broadcast. ¿Qué quiere decir eso? Que un broadcast, si sale de este PC, va a llegar al switch, el switch lo va a reenviar por todos los puertos, menos por donde lo recibió. Entonces ese mensaje le va a llegar al router y si el router es el servidor de DHCP, voilà, ya contactamos con el servidor de DHCP. Pero si el router no es el servidor de DHCP, hasta ahí llegamos porque los routers por defecto no reenvían mensajes broadcast. Entonces, ¿qué hacemos en un escenario como este, donde si ustedes ven, tenemos la LAN 10.0 de 24 bits de este lado y el servidor de DHCP lo tenemos al otro lado del router, lo tenemos en otra LAN? De hecho, es normal que el servidor de DHCP esté en una granja de servidores, en la LAN de los servidores o en la red de los servidores, y que para llegar a ellos nos toque usar un router. Entonces, ¿cómo hacemos para poder usar este servidor de DHCP que tenemos aquí cruzando el router? En ese caso, es donde utilizamos el mecanismo de relé o reenvío de DHCP. ¿Cómo configuramos el reenvío de DHCP? Bueno, aquí tenemos comandos de PCs. El ipconfig/release es para descartar la dirección que tengo ahora en mi computador. ipconfig/renew es para renovar la dirección, es decir, para pedir otra. Pero lo verdaderamente importante está aquí en este iphelper. Resulta que
¿por dónde voy a recibir las peticiones que le quiero reenviar al servidor de HCP? Las voy a recibir por la interfaz Gigabit Ethernet 00, en este caso, aquí en esta gráfica que tengo. Por aquí las voy a recibir, las peticiones que sería necesario reenviar. ¿Por qué? Porque pues las que aquí en Gigabit Ethernet 01 no voy a recibir ninguna, porque pues aquí está el de HCP Server. Entonces no me toca reenviar esas peticiones de request del de HCP, ni del request ni del discover a ninguna parte. Pero en esta interfaz sí me interesa que este equipo pueda enviar peticiones de DHCP Discover y de DHCP Request y R1 se la reenvía al servidor. Entonces, ¿qué hago? Ingreso a la interfaz que quiero que me sirva como relé, o sea, a la interfaz por donde voy a recibir las peticiones, y escribo el comando IP Helper Address y coloco la dirección del servidor a donde las quiero reenviar. Aquí estamos colocando IP Helper Address 192.168.11.6. Si nosotros miramos la gráfica, 192.168.11.6 es el servidor de HCP. Entonces, en la interfaz Gigabit Ethernet 00 le digo, todo lo que venga, todos los broadcasts que vengan acá, por el momento de DHCP, reenvíeselos al equipo 192.168.11.6. Si yo digo un Show IP Interface para verificar esto, Show IP Interface Gigabit Ethernet 000, ¿qué voy a ver dentro de todas las cosas que me muestra? Voy a tener el helper address is 192.168.11.6, es decir, la IP a donde yo reenvío los broadcasts va a ser esta. Y bueno, este es nuevamente en el PC ipconfig all para ver que ya tengo otra vez direccionamiento. Ahora, ¿qué servicios, aparte del DHCP, se les hace el reenvío? Se le hace el reenvío a los servicios de Time, de TACAX, que ese es un servidor de AAA, que lo veremos en el módulo 3, de DNS, de BootTP o de HCP, vienen siendo casi lo mismo, TFTP y NetBIOS. A estos servicios son a los que se le hace el reenvío o el relé a través del comando IP Helper Address. Ahora, es importante, cuando yo configuro el IP Helper Address, todos estos servicios quedan habilitados para reenvío de una vez. Es decir, yo no tengo que especificar que estoy haciéndolo para DHCP o para DNS o para TACAX o para Time o para nada. Todos quedan de una vez habilitados con un solo Helper Address. ¿Listo? Ahora, ¿cómo configuro un cliente de HCP? Bueno, ¿cómo configuro mi router como un cliente de HCP? Es decir, ¿cómo puedo yo hacer que mi router obtenga DHCP? Esto es común. ¿Cuándo es común? Cuando, por ejemplo, yo tengo mi router y lo tengo conectado a Internet, ¿sí? Con un cable módem o con lo que sea, y lo tengo conectado a Internet y mi proveedor de Internet no me asigna una IP fija, sino que me asigna IP dinámica. ¿Qué ocurre acá? Yo ingreso a la interfaz que va contra Internet, contra el módem del proveedor, ingreso a esa interfaz y le digo IP address y en lugar de decirle la dirección IP y la máscara de subred, le digo DHCP y le digo no shutdown para activarlo. En este momento mi router en esta interfaz es un cliente de HCP e intentará obtener dirección de manera automática. Un home router, un router de estos inalámbricos, generalmente tienen una interfaz web a la que nosotros vamos a ingresar y en el Internet Setup le vamos a decir que la configuración va a ser automática de HCP. Pero esto pues está aquí puesto, pero en realidad va a ser diferente para cada marca de, de router inalámbrico doméstico que tengamos. ¿Dudas e inquietudes hasta ahí? Sí, tengo una duda, profe. Ujú, O sea, yo tengo en mi servidor una red, ¿cierto? Puede ser, no sé, una máscara 24. sí. Y como voy a hacer un cliente de HCP que viene siendo otro router, o sea, al yo colocarle IP address de HCP, el que, o sea, no entiendo ahí qué red va a asignar. ¿Asigna la misma red que se configuró en el servidor? No, aquí cuando tú colocas tu router como cliente de HCP, tú le colocas esta interfaz IP address de HCP, tú lo que le estás diciendo es que él busque en esta red un servidor de HCP.
Que generalmente, ¿quién será? Será el servidor de HCP de tu proveedor de internet, ¿vale? Ah, Pero esto es él como cliente de HCP. La que vimos anteriormente era el router como servidor de HCP. Ahora, ¿qué no va a pasar? No va a pasar nunca que el router sea servidor de HCP de él mismo, de una interfaz propia de él, no. Él va a ser servidor de HCP de cualquier otro equipo, no de él mismo, ¿vale? o sea, yo le digo a mi operador, ¿cierto? Le digo, no, mira, necesito que me configures esta red, ¿sí? Y él la configura no sé, en su PE, en su equipo. Y ahí yo le digo al mío, o sea, al puerto que está conectado al router de él, que haga IP address de HCP y ahí lo asigna, ¿sí? No, tú a tu proveedor en realidad no le dices nada. Ponte este escenario. En este caso, tu router Cisco va a ser igualito al router que te da Tigo. ¿Tú qué operador de internet tienes? Claro. Claro, bueno. Claro te pone un modem, ¿cierto? Y ese modem tiene un servidor de HCP que le da internet a tu red interna. Y él también es cliente de DHCP. ¿Por qué? Porque él cuando enciende, él le pide DHCP a un servidor de DHCP que tiene claro por allá por otro lado. Por eso es si tu IP es dinámica, ¿no? Por eso es que tú vas a ver que si reinicias el modem, tu dirección IP pública cambia. Entonces tú, en este caso, cuando tú haces esto es porque tú no controlas la red que va en esta interfaz. Tú controlas la red que va de las otras interfaces hacia adentro de tu red. Pero esta no la controlas porque esta, la red que va a estar aquí, va a ser lo que quiera que sea que tu proveedor de internet te asigne. ¿Ya? ¿Sí? Eh, pues sí, más o menos. Vale. Es que mira, tus redes van a estar en estas interfaces que van a ir hacia la izquierda, por llamarlo de alguna manera. Ahí van a ir tus redes, ¿sí? Ahí van a ir tus redes, ¿cómo se llama? Locales, las que tú sí le vas a poner una dirección IP y tú vas a controlar cuál es tu red y todo el rollo. Pero este que te va a conectar a Internet, pues ese tú no lo vas a conocer, tú no vas a saber qué dirección te va a asignar el proveedor. Entonces, como tú no lo sabes y el proveedor te dice, no, yo no te asigno dirección IP pública, perdón, fija, yo te la asigno por DHCP. Entonces tú no tienes otra sino que venir a la interfaz que va contra Internet y decirle IP address de HCP. Ya entendí. O sea, hacen los casos solamente cuando estoy conectado con el cliente. O sea, uno por lo general ahí siempre configura es una punto a punto, ¿sí o no? Una máscara 30 cuando le dan a uno la IP, pero como no la están dando, entonces colocó HSP. Exactamente. Exactamente. Como no te la están dando, tú asumes que es DHCP o el proveedor te dice yo te la asigno por DHCP y pues tú la dejas así. Ya, la dejas por DHCP. ¿Listo? Bueno, vamos a, vamos a hacer los Packet Tracer 624, configurar Etherchannel 624. Se los voy a poner en el chat. 6.2.4 Etherchannel y vamos a hacer el 7.2.10 de configurar de HCP. 7.2.10. Vamos a hacer esos dos laboratorios, por favor. Como siempre, aquí estoy. Si necesitan alguna guía. Y la próxima semana vamos a ver, tenemos SLAAC y DHCP versión 6. Esto léanselo ustedes por su cuenta, es básicamente lo mismo, pero vuelven a explicarles los tres modos de configuración, que configuración totalmente automática, configuración automática con servidor DHCP
versión 6 y configuración con servidor de HCP versión 6. Y aquí tienen eh, unos los comandos de configuración y todo el rollo, pero es básicamente lo mismo que el de HCP versión 4. FHRP, esto es redundancia de primer salto. Esto es para que podamos tener dos routers que se comporten como si fueran uno solo por si algún router falla. Esto no aparece en el examen de CCNA, es decir, esto no es necesario para el examen de certificación CCNA. De hecho, todo lo que hay aquí en este capítulo es mera explicación y si usted quiere aprender a configurarlo, necesariamente debe venir a este Packet Tracer 933 y aquí están las opciones de cómo configurarlo. Y de hecho aquí nos dice, nota, la configuración de HCRP no es requerida, no es un skill requerido para este módulo ni para este curso o para el examen de certificación CCNA. Sin embargo, nosotros pensamos que si usted quiere divertirse o aprender a implementar HCRP en Packet Tracer, complete esta actividad. O sea, si le interesa, hágala. Yo lo haría y haría esta otra de exploración de data center. Haría las dos, pero no es requerida. Y como sé que tienen que presentar exámenes, entonces si no se quieren complicar por ahora con eso, no lo hagan. LAN Security Concepts. Estos son conceptos de seguridad, son meramente conceptos. Configuración de seguridad. Estas configuraciones de seguridad sí las vamos a ver, pero sería bueno que se hubieran leído el capítulo 10. Estas las vamos a ver y vamos a ver configuración de WLAN. No vamos a ver conceptos de WLAN, también es bueno que se lo lean, pero vamos a ver configuración de WLAN. Y estas tres cosas que están aquí, Routing Concepts, IP Routing, Static Routing y Troubleshoot, esto no lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque ya vimos parte de esto en la configuración de enrutamiento estático y porque lo vamos a ver en el módulo 3. Entonces, muy probablemente, la otra semana vemos eh, configuración de seguridad, que ya hemos visto partes de esto, y configuración de WLAN y entramos a módulo 3. ¿Listo? Y del módulo 2, ¿qué exámenes hay que hacer, profe? Del módulo 2 tienen que terminar los exámenes del módulo 1 para que les habiliten los del módulo 2. Yo la otra semana les digo cuáles vamos a hacer del módulo 2, pero efectivamente de los que han visto en clase conmigo. ¿Listo? Sin embargo, recuerden que para la certificación no necesariamente tienen que leerse todo esto, pero descárguense el libro que les envié ayer. La desventaja para los que de pronto no manejen mucho el inglés es que el libro está totalmente en inglés, en cambio esto está en español. ¿Vale? Pues lo tienen en español y lo tienen en inglés también. Entonces, los que no les vaya muy bien con el inglés, les tocará releer un poquito todo este material. Los que les va bien con el inglés, pues pueden hacerlo con el libro que les envié ayer, que les recomiendo que lo descarguen, el de 31 días antes del CCNA. Bueno, chicos, aquí estoy por si tienen alguna duda, aunque recuerden que el primer punto de apoyo son ustedes mismos. Empecemos con los laboratorios. Bueno, listo. Entonces, buenas noches y nos vemos la próxima semana. Vale, gracias. Ok.